Señor bendiga. Es bueno poder alabar al Señor, hacerlo con entendimiento. Y vamos a exponer su palabra, vamos a aprovechar el tiempo que podemos estar aquí reunidos. Y brevemente oremos, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Adoramos tu nombre, bendito Rey, y te exaltamos por esa ley que hemos mencionado y que tu palabra exalta, por tus preceptos, por tus dichos, tus mandamientos, los cuales son buenos para nosotros. Ayúdanos a deleitarnos en los mismos, ayúdanos a disfrutarlos, ayúdanos a estar atentos. Señor, y ayúdanos a tener un corazón sensible, sencillo y enseñable para poder venir a tu palabra. Que nos asistas, oh Señor, porque no podríamos venir a tu palabra sin la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Hemos estado considerando las últimas semanas la exposición a la primera carta a Timoteo, la primera epístola de Pablo a Timoteo. Hemos estado hablando en primera instancia en el capítulo 1, hablamos del saludo de Pablo a Timoteo y estuvimos considerando también la semana anterior una exposición con respecto al reconocimiento de aquellos falsos maestros del cual Pablo estaba advirtiendo a Timoteo en un sentido y a su vez instruyéndole cómo poder reconocer aquello en el contexto de la iglesia local. Hoy vamos a enfocarnos en 1 Timoteo capítulo 1 versículos del 12 al 17 y tiene como título la enseñanza o la exposición Agradecimiento por la gracia abundante. 1 Timoteo 1 capítulo 1 versículos 12 al 17 dice lo siguiente: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La semana anterior, como mencioné, estuvimos avanzando en la exposición, llegamos hasta el versículo 11 del capítulo 1 de 1 Timoteo, y este versículo 11 mencionaba lo siguiente: según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y esto a su vez establece un contraste entre lo que enseñaban los falsos maestros, de los cuales Pablo está advirtiendo, esos falsos maestros que no predicaban el glorioso evangelio, sino sus erróneas interpretaciones e invenciones, esas fábulas y genealogías que ellos estaban exponiendo en el contexto de la iglesia local que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, y el contraste entre eso y la enseñanza de la sana doctrina que procedía de un entendimiento correcto del bendito y glorioso evangelio. Ahora, ese contraste era expuesto haciendo un uso legítimo de la ley de Dios, el cual tiene el propósito de exponer el pecado y llevarnos a Cristo. Entonces Pablo ahora se propone a exponer un testimonio personal de cómo ese uso legítimo de la ley de Dios, en concordancia con el Evangelio de la gracia, puede alcanzar y salvar hasta el más pequeño de los pecadores, de los cuales Pablo dice ser el primero. Por lo tanto, vamos a considerar la fuente de ese único y exclusivo Evangelio glorioso que a Pablo le había sido encomendado. Y eso lo vamos a ver a través de 5 puntos principales. Vamos a ver la gracia de Dios manifestada en el versículo 12,
la necesidad y poder salvador de la gracia, versículo 13, la medida abundante de la gracia, versículo 14, el propósito fiel de la gracia, versículos 15 y 16, y la respuesta reverente hacia esa gracia, versículo 17. En el primer punto, la gracia de Dios manifestada, el versículo 12, lo leo nuevamente y menciona lo siguiente. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo continúa su carta a Timoteo en esta sección expresando una gratitud por aquella gracia de Dios manifestada hacia su vida. Y él había podido experimentar esto por medio de Jesucristo, por lo menos en tres aspectos que él menciona en el versículo 12. Él menciona que Cristo Jesús le capacitó, que Cristo Jesús le tuvo por digno de confianza y que Cristo Jesús le llamó al servicio. Cuando nos enfocamos en el primer punto de que Cristo Jesús le capacitó, probablemente enfocándonos en el texto que él menciona, Pablo dice, me fortaleció. Y cuando uno escucha decir esto de Pablo, cuando él menciona me fortaleció, probablemente inmediatamente lo asociamos y pensemos en que estas palabras de Pablo, me fortaleció, las asociemos hacia Filipenses 4:13, un texto muy conocido, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces probablemente al ver aquí que Pablo está mencionando en 1 Timoteo y expresa haber sido fortalecido en la traducción de Reina Valera, lo asociemos quizás hacia eso también. Es decir, podemos pensar que Pablo está diciendo que por medio de la gracia de Dios, él recibió alguna fortaleza o alguna fuerza interior para llevar a cabo su llamado. Sin embargo, al parecer este término, me fortaleció, tiene un significado un poco distinto de esto. El me fortaleció en 1 Timoteo debemos de considerarlo de acuerdo al contexto, y de acuerdo al contexto tiene una connotación diferente, ya que no se refiere a una fuerza como tal. Si recordamos que el apóstol Pablo acaba de mencionar en el versículo 11, lo que leí hace un momento, que a él le había sido encomendado el evangelio glorioso. Por lo tanto, ante esta encomienda, ante esta gran responsabilidad, esto era necesario que él debía ser capacitado sobre lo que es el verdadero evangelio. En tal sentido, Pablo está dando gracias por la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, al él capacitarle, autorizarle o haberle puesto a la altura de la tarea encomendada. En otro sentido, lo que Pablo está diciendo básicamente con me fortaleció, básicamente sería, lo que él estaba mencionando es que él fue capacitado o fue puesto a la altura de la tarea o del llamado que se realizó. Él tenía que conocer el evangelio para poder predicar ese evangelio y para poder guardar ese evangelio. Pensemos un poco también en el contexto de la conversión de Pablo. En Hechos 9:19 y Hechos 9:23 menciona lo siguiente. Hechos 9:19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y Hechos 9:23 menciona, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Entonces, entre texto y texto, lo que pareciera es que es algo inmediato. Pareciera que Pablo el Señor lo llamó, se convirtió, fue cegado, vino Ananías, fue liberado sus ojos, pudo ver, estuvo en ayuno y pareciera que inmediatamente él fue a ganar el mundo, ¿no? Pero la realidad es que él tuvo que haber sido preparado, capacitado, en este caso de parte del Señor. En Gálatas 1:15 y 18 podemos ver un poco más, cuando él también habla de su testimonio, él menciona lo siguiente, Gálatas 1:15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí
para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después de pasados 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo está dando gracias en el testimonio de 1 de Timoteo por esa capacitación, por mencionarlo de esa manera, que en el texto de la Reina Valera dice, me fortaleció, por esa instrucción que él recibió con respecto a lo que había sido llamado a realizar. Y eso evidentemente no fue inmediato. Transcurrió un tiempo en que él tuvo que aprender, y en este caso no personal, no de alguna persona específica, sino del Señor mismo, aprender lo que era ese glorioso evangelio, el cual tenía que guardar, el cual tenía que predicar. Siendo el mensaje del evangelio la única verdad que puede dirigir a un hombre o a una mujer que se encuentran caídos, muertos en delitos y pecados, ciegos espiritualmente, siendo el evangelio lo único que puede llevarlo hacia esa gracia salvadora que a Dios le ha placido entregar, siendo el evangelio esa única verdad, entonces Dios también ha determinado que por medio de la locura de la predicación, este glorioso evangelio sea expuesto. Por lo tanto, se vuelve totalmente necesario que el Señor capacite a sus siervos que van a proclamar su mensaje. Pablo da testimonio de esta gracia que Dios le capacitó, que Dios le fortaleció, que Dios lo puso a la altura para el cumplimiento de la labor encomendada. Pero a su vez también él está dando gracias en este texto cuando dice que me tuvo por fiel. Y de manera similar a la palabra anterior, debemos de considerar esta frase de acuerdo al contexto. Parecería que cuando Pablo menciona porque me tuvo por fiel, parecería que Pablo está diciendo, bueno, fue elegido para predicar el evangelio porque Dios vio en mí alguna cualidad innata de fidelidad que me hizo resaltar de los demás y entonces Dios viendo eso me escogió. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Cuando él dice me tuvo por fiel, y en cierta manera, si fuera así, si fuera esa la interpretación de me tuvo por fiel, contradecería todo lo que él está hablando de los falsos maestros. Porque básicamente esa era la actitud de ellos. Entonces no iría en armonía con el carácter de Pablo, ni tampoco con el contexto de la reprensión a los falsos maestros. Pablo mismo se había dirigido a los creyentes, en este caso a los corintios, para recordarles algo como esto, 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo sería más o menos así. Doy gracias a Cristo por esa gracia manifestada al capacitarme y considerarme de entre todos los hombres digno de esa confianza. Dios no miró lo que yo era, tenía o había conseguido, sino que Dios consideró lo que su gracia hacía o iba a hacer en mí. Entonces, él me tuvo por fiel, no era una exaltación a las cualidades de Pablo, que evidentemente había sido preparado por uno de los mejores maestros de ese tiempo. Pero ese me tuvo por fiel más bien es, no entiendo cómo Dios me tuvo por fiel. No entiendo que Dios me vio en mí. Pero bueno, en el contexto de lo que estamos mencionando, ya sé lo que Dios vio en mí, es su gracia. Es lo único que se puede resaltar en este caso. Es la gracia de Dios que lo preparó, que le capacitó, que a pesar de nosotros, o a pesar de Pablo en el contexto del que estamos mencionando, él fue llamado a servir. A su vez también, Cristo llamó a Pablo para el servicio cuando él dice, poniéndome en el ministerio. Y esto va en línea con lo considerado hasta ahora, lo que hemos mencionado en estos 2 puntos anteriores. Es particular también que Pablo no menciona, cuando dice poniendo en el ministerio, él no menciona su apostolado como tal.
Evidentemente su apostolado, en un sentido diríamos que era el cargo más elevado que tenía o que podía reconocerse. Sin embargo, él usa el término ministerio, y este término ministerio proviene de una palabra conocida como diaconía. Entonces, cuando hablamos de diaconía o ministerio en este sentido, a lo que Pablo se está refiriendo es a ese llamado a un servicio humilde, a ese llamado a un servicio rendido delante del Señor, a un servicio en espíritu de amor y devoción personal. Entonces, cuando él dice me puso en el ministerio, no está diciendo me puso en un puesto muy alto o sobresaliente sobre los demás. Lo que él está diciendo es fui llamado a un servicio humilde, poniendo en el ministerio, poniéndome al servicio, a un servicio que debía ser realizado con humildad, con devoción, con amor. Entonces Pablo no se está jactando de su fidelidad, Pablo no se está jactando de su responsabilidad, y mucho menos Pablo se está jactando de su servicio abnegado. Lo que él trata de hacer, como vamos a ver a lo largo de los textos, lo que él está haciendo al dar su testimonio es exaltar la gracia de Dios manifestada en su vida. Desde el momento de su conversión, y esa gracia de ahí en adelante fue la que le sostuvo y le ayudó a ser quien era. Él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el misterio. El hecho de que Pablo haya experimentado esta gracia salvadora significa, también es una de las cosas que debemos de pensar, Pablo experimentó esta gracia salvadora, y eso significa que no siempre Pablo fue Pablo, sino que por mucho tiempo, o toda su vida antes de ese tiempo, él vivió como Saulo, viviendo sin esa gracia transformadora. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, versículo 13, la necesidad y poder salvador de la gracia. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Hay por lo menos dos aspectos que diferencian a Pablo de aquellos falsos maestros o falsos creyentes que mientras ellos se vanagloriaban de sí mismos, de sus logros, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablaban o afirmaban, y también considerándose justos delante de Dios. Esa es la actitud de los falsos maestros, y esto lo diferenciaba de Pablo. Pero básicamente una de las cosas que lo diferenciaba es que Pablo lo que está haciendo es reconociendo la necesidad de la gracia al usar legítimamente la ley de Dios. Pablo está diciendo, al mencionar el aspecto de blasfemo, perseguidor e injuriador, lo que él está haciendo es recordar su condición de transgresor de la ley. Esa había sido su vida. Él había vivido toda su vida transgrediendo la ley, aunque no lo entendía así. Él había infringido constantemente la ley de manera vertical hacia Dios y de manera horizontal hacia su prójimo. Antes ya se había descrito aquello que la ley fue dada para los transgresores, y eso refiriéndose a la primera tabla de la ley. Y también se había mencionado que cuando se infringe la segunda tabla de la ley es lo referente a nuestros pecados hacia nuestro prójimo. Ahora, cuando Pablo se refiere a la primera tabla de la ley, él está diciendo que había infringido, sus ofensas estaban dirigidas hacia Dios. Por eso él dice que antes yo había sido un blasfemo. ¿Por qué un blasfemo? Porque él había negado a Cristo e incluso había obligado a blasfemar a otros contra Cristo. Como menciona Hechos 26:11. Dice lo siguiente: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Pablo está diciendo, habiendo yo sido blasfemo, habiendo yo transgredido la ley de Dios, la primera tabla referida hacia nuestros pecados, hacia Dios, yo era un blasfemo e incluso presioné a otros para que nieguen a su Salvador o a su Señor. Pero a su vez también
Pablo había infringido la ley de Dios en la segunda parte de la ley, cuando él dice que había sido un perseguidor y un injuriador. Cuando él menciona estos dos términos, perseguidor e injuriador, era una referencia a la transgresión de la segunda tabla de la ley, es decir, aquellos mandamientos referentes hacia nuestro prójimo. Hechos 8:3 menciona: y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Y Hechos 9, versículos 1 y 2, también menciona: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo había infringido la ley de Dios, había sido un blasfemo, había infringido la ley de Dios hacia Dios y había infringido su ley hacia su prójimo al ser un perseguidor y un injuriador, en este caso, de los creyentes. Pablo había perseguido por mucho tiempo a los creyentes y no conforme con esto también los injuriaba. Y esto de injuriaba más o menos describe las características de alguien que se consideraría como un bravucón. Es decir, una persona que es conducida por la violencia, pero no solo por la violencia, sino por el menosprecio. Por el menosprecio de aquellos a los cuales maltrata. En otras palabras, el injuriador ve al humillado y le produce placer ese sufrimiento que está llevando a cabo. Esa era la actitud que Pablo está describiendo. Y Pablo describe también esta actitud de los hombres de manera general, de esos hombres sin la gracia de Dios, en Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta era la condición de Pablo y esta es la condición de cualquier hombre y mujer sin la gracia salvadora de Dios. Es por eso que es imperante estar conscientes de esta necesidad. Hay una necesidad de la gracia de Dios en aquellos que no la tienen y es necesario considerar aquello para hacer un uso legítimo de la ley a la cual Pablo está haciendo referencia y está haciendo ese contraste, porque es esa ley de Dios la que va a llevar a sus oyentes a examinar sus propios pecados cometidos contra Dios y contra el prójimo. Esto puede producir en la conciencia no aferrarnos a nuestros propios méritos y ser liberados también de la culpa y de la condenación. Y debemos estar conscientes, y por eso la necesidad de que la paga del pecado es la muerte. Pablo dice: mas yo, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, yo era culpable y merecedor de la ira santa de Dios. Sin embargo, dice el texto, sin embargo, mas fui recibido. Y esa es otra de las diferencias de Pablo con respecto a los personajes que él está confrontando. Uno de los aspectos es que estaba haciendo un uso legítimo y él reconoce su necesidad de la gracia, pero también él reconoce el poder salvador de la gracia. Porque él dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esta es la segunda diferencia de Pablo con respecto a aquellos falsos maestros. Mientras estos falsos maestros buscaban y confiaban en su propia justicia, Pablo, como cualquier otro creyente genuino a lo largo de la historia, lo único que reconoce es que fue recibido por esa gracia soberana e incondicional. Es Dios quien toma la iniciativa con respecto a la salvación de los hombres, porque de otro modo jamás habríamos podido alcanzar esa gracia. Es el poder salvador de la gracia
el cual Pablo desea enfatizar, aunque en su vida anterior abundó el pecado, llegó un momento en que sobreabundó la gracia. A pesar de su pasado pecaminoso, se le recibió con misericordia. Y cuando hablamos de que se le recibió con misericordia, esto significa que le fue quitada la miseria que causaba el pecado. Pablo recibe, junto con la gracia salvadora, un inmerecido alivio en su alma que jamás podía haber encontrado en ningún otro lado. Todo el mundo busca la felicidad. Y lo busca en diferentes medios o cosas o personas. Pero eso no quita, esos medios, cosas o personas, no quitan esto que está hablando Pablo. Esa misericordia y gracia recibida, ese alivio al alma de haber sido perdonado de los pecados, ese poder salvador de la gracia, no lo encontramos en nada fuera de Dios, en su obra en Cristo Jesús. Pablo menciona que él fue un blasfemo, un perseguidor y un injuriador, porque ignoraba muchas de estas cosas. Incluso antes él pensaba que muchas de estas persecuciones que él estaba haciendo hacia los creyentes, él pensaba que lo hacía para Dios. Él pensaba que estaba guardando el nombre de Dios de esa manera. Ahora es importante aclarar que no quiere decir, cuando Pablo menciona por ignorancia e incredulidad, no quiere decir esto, que la ignorancia e incredulidad es una excusa que quita la responsabilidad del pecado. Eso no es lo que quiere decir. Lo que está mencionando Pablo es que él no era un apóstata. Él no había rechazado el evangelio directamente cada día, como sí lo hacían, por ejemplo, los fariseos en el contexto de Cristo Jesús. Tenían a Cristo predicándole, al Hijo de Dios predicándoles, y ellos lo que hacían era rechazar aquello. O también, como menciona Hebreos 10, 26 y 27, que menciona, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo que Pablo está diciendo es que él no estaba en esa posición de apostasía, de negar la verdad, porque cuando la recibió, la cosa fue diferente. Entonces esa ignorancia, básicamente él ignoraba que lo que estaba haciendo no iba en armonía con lo que Dios había dicho, pero cuando fue confrontado con esa verdad, de ahí en adelante, nunca más se fue contra esa verdad. Pablo también está advirtiendo aquí a sus oyentes, al usar estas palabras, que pecar voluntariamente después de haber conocido la verdad, después de haberla saboreado, podría traer en muchos casos un juicio permanente. Estos no son pecados involuntarios o por ignorancia, sino una actitud de rebeldía y de dar la espalda directamente a la única verdad que puede transformarlos. Si ustedes recuerdan los falsos maestros, cuando hablaba de que erraban, dijimos que eso era como lanzar la flecha hacia un blanco, pero ellos no querían dar en el blanco. Entonces Pablo lo que hace énfasis allí es que la gracia de Dios, en un sentido, lo había guardado de actuar de esta manera contra la verdad de Dios. El mensaje de esperanza es que el poder salvador de la gracia puede cambiar incluso el corazón más duro que podamos imaginar. Al peor de los pecadores, incluso aquellos que se pudieran haber desviado de la verdad, podrían tener esperanza de salvación siempre y cuando haya un uso legítimo de la ley de Dios que los lleva a verse necesitados de esa gracia y que vengan al Señor bajo las condiciones que Dios ha establecido, bajo las condiciones de su abundante gracia, sin méritos propios. Entonces, el poder salvador de la gracia es más bien también un mensaje de esperanza, lo que está diciendo Pablo. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto, versículo 14. La medida abundante de la gracia.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo está reconociendo esa sobreabundante gracia recibida, contrastando con aquellas actitudes anteriores, las cuales eran de incredulidad e injuria, ahora las contrasta con la fe y el amor en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando la gracia de Dios llama eficazmente a alguien, esto le otorga a esta persona la capacidad y la posibilidad de creer en Jesucristo para salvación, pero no todo queda allí, sino que también le capacita para amarle. Y esas son características de un verdadero creyente. Una fe permanente en la obra redentora de su Señor y Salvador y un amor evidente hacia Dios y hacia el prójimo. Estos dos aspectos no pasan desapercibidos en los creyentes verdaderos y no deberían pasar desapercibidos en ningún hombre o mujer que se considere un creyente genuino. Pablo lo mencionó a algunos de las otras iglesias cuando escribió a otros grupos de creyentes. Efesios 1:15 menciona lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en el Señor Jesucristo. Y Filemón 1:5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. La constante es la misma. Cada vez que el Señor ha salvado a alguien, le ha capacitado con esa fe y con ese amor. Y eso va a ser evidente en el lugar donde nos encontremos, en el contexto que nos encontremos, siempre va a ser evidente. Pablo lo está reconociendo en estas iglesias, en estos creyentes, y en tal sentido podemos mencionar que la gracia de Dios es tan abundante la gracia de Dios, que los verdaderos creyentes nunca pasarán desapercibidos en el lugar donde se encuentren. Sean las condiciones favorables o sean las condiciones o pruebas muy lamentables, pero cuando la gracia abundante es derramada sobre una vida de manera salvífica, esto no solamente incluye la salvación, de la cual damos gracias a Dios, sino que eso también incluye el fruto de fe y amor que la acompaña. Esa es la medida de gracia abundante, lo cual nos lleva al propósito de lo cual estábamos hablando con respecto a la gracia. El propósito fiel de la gracia, versículos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Los falsos maestros habían venido enseñando palabras muy falibles, y estas palabras causaban confusión, engaños y disputas necias. Ahora Pablo inserta una expresión para que sus oyentes puedan reconocer y recibir claramente un mensaje o un resumen doctrinal muy fundamental para la fe de cada creyente. Cuando él menciona palabra fiel y digna de ser recibida por todos, esta es una frase que él ya ha usado en otra de sus epístolas, en otra de sus cartas, y que para sus oyentes probablemente esto no era algo nuevo. Esta era la manera, en el contexto en el cual fue escrita la carta, era como decir, este es el resumen de lo que les estoy diciendo. Este es el fundamento de lo que les estoy diciendo. Es un resumen doctrinal lo que está haciendo Pablo ahora. Particularmente también este resumen que él se presenta a dar, él dice que es algo que todos pueden recibir. Todos aquellos verdaderos creyentes,
todos aquellos que han experimentado esa gracia salvadora abundante, no era algo exclusivo de los teólogos, no era algo exclusivo de los maestros o líderes particulares. Esa es una verdad fundamental en la cual todos los creyentes necesitan afirmar su alma, meditarla, comprenderla, vivirla y predicarla. ¿Cuál es esa verdad? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si queremos un resumen del Evangelio, de nuestra fe, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nuestra declaración de fe en su capítulo 1, párrafo 7, con respecto a la claridad de las Escrituras, menciona: sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es una verdad muy clara en las Escrituras. Es una verdad que no se puede negar, es una verdad que resalta, es una verdad que la encontramos de principio a fin. El hecho bíblico e histórico de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores es una verdad fundamental que las Escrituras enseñan y que por la gracia de Dios debe ser comprendida por todos aquellos que han sido, son y serán escogidos para salvación. Es una verdad que debe estar en nuestras mentes y retumbar nuestros corazones cada vez que la escuchamos, porque es el fundamento de nuestra fe. Cristo Jesús son palabras de Pablo para describir lo que era Cristo. Cristo es el Rey ungido que vino a redimir y también era el hombre, el Jesús terrenal. Su encarnación y su redención. Juan 20:31 menciona: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo Jesús, lo que Pablo está diciendo es resumiendo quién era el Señor. Pero también dice: vino al mundo, el Dios eterno se hizo hombre, se condesciende de sus criaturas, se rebaja de su posición exaltada para ser como uno de ellos, pero sin pecado. Juan 1:9 menciona aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pero también menciona que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Si Cristo Jesús vino al mundo fue para salvar, y el énfasis es bastante claro. Él no vino a ayudarles a que se salven. Tampoco vino a darles una motivación para que se salven ellos mismos. Tampoco vino a capacitarles para que ellos mismos busquen su salvación. Él vino a salvarlos. Y eso es lo que hizo, completa y perfectamente. Cuando alguien ha sido eficazmente salvado, es liberado del mayor de los males, que es el pecado y sus consecuencias y su condenación, pero también es puesto en posesión de lo mayor de los bienes. ¿Qué más importante que esto? Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿A quiénes? A los pecadores. Lucas 19:10 menciona: porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Normalmente en el contexto judío, pecadores era una referencia hacia los gentiles. Pero Pablo está usando este término no para referirse solo a los gentiles, él está usando este término para referirse a todos los hombres, tanto judíos como gentiles, todos los hombres de todo el mundo en todos los tiempos. Entonces, si alguien no se reconoce conscientemente como un pecador perdido, difícilmente podría ser salvado
o redimido. La ley usada legítimamente, como hemos mencionado, ayuda en eso, a que los hombres puedan ubicarse en la condición real de su alma. Los falsos maestros se autojustificaban con sus obras. Ellos no se veían pecadores. El propósito fiel de la gracia es mostrarnos nuestra condición de separación de Dios y luego llevarnos sólida y conscientemente hacia Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo no está mostrando la falsa piedad al reconocerse como el primero de los pecadores. Eso no era un cliché en sus palabras. Eso era lo que él creía de su condición. Era lo que realmente sentía, porque sus pecados le hicieron tan responsable delante de Dios. Sin embargo, él dice que fue salvado. Y eso era un ejemplo de la misericordia de Dios hacia él y hacia todos los demás. Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí. Un hombre tan malo como Pablo, o como él se describe, recibido por la misericordia de Dios, significa que la puerta está abierta para otros, aunque no hayan sido tan malos como lo fue Pablo, o como él describe que fue. Lo que Pablo está diciendo es, la paciencia de Cristo nunca será sometida a prueba más severa como en mi caso, para que ningún pecador tenga nunca una desesperanza en este sentido. Por ejemplo, los que habían de creer en Él, cuando dice los que habían de creer en Él, Él explica otra razón por la que Dios ama salvar a los pecadores. Ellos se convierten en un ejemplo para que aquellos que vienen después de ellos también puedan creer. Dios quiere que otros vean en el testimonio de aquellos que son salvados la gloria y manifestación de su gracia. Esa fue la verdad doctrinal que cambió la vida de Pablo. Y eso era lo que él instaba también a Timoteo que guardara en este capítulo. Lo que nos lleva a la última parte, versículo 17. Una respuesta reverente hacia la gracia. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Su conclusión de lo que está mencionando Pablo, y uno de los énfasis en las aplicaciones que daré en un momento, es que él no se estaba autoexaltando. Eso es uno. Y lo otro es que Pablo, por la gracia de Dios, había podido conocer quién era el Dios al cual estaba adorando. Él reconoce en solo esa línea muchos de sus atributos que tienen una connotación muy amplia. El Rey de los siglos. Pablo no podía pensar en lo malo que él era, en cuán grande era la salvación. Él lo que estaba pensando en cuán grande era el amor de Dios. Y lo único que podía hacer era caer rendido en una alabanza externa, espontánea, ante ese Rey. Ese Rey inmortal, invisible, era una explosión de alabanzas, lo que hemos llamado como doxología en algunos momentos. Era una explosión de alabanzas que Pablo expresa, pero resultado de un conocimiento de quién era Dios. Él no se estaba inventando ninguno de esos atributos o características de Dios. Es lo que las Escrituras refieren de quién es Dios.
Él sabía que Dios era el Rey de los siglos porque Dios gobierna soberanamente todas las cosas con un poder absoluto. Él sabía que Dios era inmortal porque existía antes de que todo lo demás exista. Él es eterno y creador de todas las cosas. Él sabía que Dios era invisible, porque aunque no es conocido por nosotros, porque no tiene un cuerpo, sin embargo, por lo que su palabra describe, podemos conocerlo. Es un Dios invisible, pero es un Dios conocible. Él sabía que es el único y sabio, que ese es el único y sabio Dios. Nosotros no somos sabios. Él es el único sabio. Nosotros pensamos que nuestros planes son muy sabios. Y nuestras ideas son muy importantes, también pensamos. Pero la realidad es que solo los planes de Dios son sabios, perfectos, completos. Y termina diciendo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, sabiendo que todo lo que podamos decir con respecto a Dios nunca será suficiente. Son palabras que expresan algo de Dios, pero no todo de Dios. Pero aún así somos llamados, en el reconocimiento de esa gracia que Él ha puesto sobre nosotros sin merecerlo, somos llamados a exaltarle y a reconocerle. Pablo le da todos estos motivos con respecto a su testimonio a Timoteo para que permanezca en Éfeso cumpliendo con su labor, para que se mantenga firme en aquella labor y para que medite en esa gracia fundamental y sobreabundante que Dios había derramado sobre su vida y sobre cada hombre. Lo que me lleva a unas implicaciones finales. Habiendo mencionado lo que Pablo describe con respecto a la gracia de Dios o a su agradecimiento de esa gracia de Dios, tenemos que tener cuidado de no sobreexaltar nuestro testimonio personal. Es muy común escuchar muchas veces muchos detalles de nuestro testimonio personal y pocos detalles de quién es el Dios que le salvó. Pablo no está exaltando quién es él o cómo exactamente fue salvado. Él está exaltando quién era el Dios que le salvó. Él quiere pasar desapercibido, pero tiene que hablar de él, pero enfocado o que las luces apunten hacia la gracia que lo salvó. Y cuando hablemos, y es lícito hablar de cómo Dios nos ha salvado, nos ha traído, claro que sí. El punto aquí es, nunca sobreenfaticemos nuestro testimonio personal al Dios que nos salvó o a la gracia que nos salvó. Es lo único que debe quedar en las mentes de las personas que nos escuchen. ¿Quién fue el Dios que nos salvó? Aunque se olviden de quién éramos nosotros. También es importante considerar la esperanza en el poder de la gracia, incluso para el más grande de los pecadores. Nunca dejemos de pensar en que la gracia de Dios tiene un poder sobreabundante. Aunque nos rechacen, aunque el corazón se endurezca, aunque no quiera escuchar, aunque haya una actitud de desinterés con respecto a quién es Dios cuando prediquemos el Evangelio en cualquiera de las formas, no dejemos de confiar en el poder de esa gracia. También es importante examinar siempre el fruto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pablo describió la fe y el amor como una característica en todo creyente. Y si vamos a examinar nuestra vida, tenemos que examinar nuestra fe hacia lo que creemos con respecto a Dios, y también debemos examinar el amor que tenemos hacia Dios, pero no solo allí, sino el amor que demostramos hacia nuestro prójimo. Son aspectos que son necesarios examinar porque ese es el fruto de la gracia de Dios. Y también tengamos cuidado de solamente tener un conocimiento superficial de la gracia de Dios. Y más, tengamos cuidado
de no examinar si quizás no estamos en una posición lejana de la gracia de Dios. Pablo hizo énfasis sobre aquellos falsos maestros que pensaban que lo que estaban haciendo era correcto. Aunque la gracia de Dios es sobreabundante, el rechazarla también trae un juicio permanente. Y el punto aquí es, si examino mi vida a través de la ley del Señor y a la luz del Evangelio, yo voy a ubicarme en la posición correcta en la cual estoy. No voy a engañarme, a tener una fe fingida, como ya mencionó Pablo en los textos anteriores. Es necesario tener un conocimiento profundo de la gracia de Dios y de lo que esa gracia ha hecho en nuestras vidas, si lo ha hecho. Porque si en ese análisis me doy cuenta de que quizás no hay fe, no hay amor, debo de considerar muy seriamente la condición del alma. Pero la esperanza es que la gracia de Dios, el hecho de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, está allí, disponible para todo hombre en toda condición, y para librarnos de esa condenación que causa el rechazar la gracia de Dios. Es lo que podemos mencionar el día de hoy con respecto a lo que menciona Timoteo, a lo que menciona Pablo a Timoteo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu gracia sobreabundante. No estamos lejanos de aquella descripción de Pablo con respecto a cómo fue derramada tu gracia sobre su vida. Señor, ayúdanos a estar conscientes de que el beneficio entregado sin merecerlo a cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocerte, oh Señor, ayúdanos a conocer al Dios de la gracia. Y que cada vez que tengamos la oportunidad podamos sobreexaltar a ese Dios de la gracia en todo momento y en todo lugar. Señor, tú sabes la condición de nuestra alma y te rogamos que si alguien de los que está aquí aún no ha conocido de tu gracia, tú puedes por tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, renovar y transformar, conceder fe y amor a esos corazones vacíos. Ten misericordia, oh Señor, tú lo sabes. Te rogamos que así pueda ser en el nombre de Cristo Jesús. Amén.